En un instante, el mundo de Mateo se derrumbó. El eco de una risa cruel resonó en la cabina de primera clase, cortando el aire como un cuchillo. Diego Salazar, el magnate inmobiliario cuya fortuna eclipsaba el sol de Madrid, lo miraba con desprecio. Sus palabras venenosas aún colgando entre ellos. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Sirviendo cafés con esa sonrisa afeminada? Mateo, azafato de 28 años, sintió el calor subirle al rostro. Había enfrentado miradas y murmullos antes, pero nunca una humillación tan pública, tan deliberada. Estaba en su elemento, en un vuelo transatlántico desde Madrid hacia Nueva York, donde cada gesto suyo era profesional, cada palabra medida. Pero Diego, sentado en el asiento 1A, con su traje de diseño y su arrogancia afilada, había decidido convertirlo en el blanco de su burla. Detrás, en el asiento 2B, Javier observaba en silencio. Sus manos, fuertes y marcadas por años de trabajo como fotógrafo freelance, apretaron la cámara que descansaba en su regazo. A sus 32 años, Javier había recorrido el mundo capturando historias de injusticia y humanidad, y algo en la escena que se desarrollaba frente a él le encendió una chispa. No era solo la crueldad de Diego, era la forma en que Mateo, a pesar del golpe, mantuvo la cabeza en alto, sus ojos verdes destellando con una mezcla de dolor y dignidad. «Disculpe, señor», dijo Mateo, su voz firme aunque temblorosa, intentando redirigir la situación. «¿Desea que le traiga algo más?» Diego soltó una carcajada, inclinándose hacia adelante. «Lo que deseo es que dejes de pavonearte como si esto fuera un desfile. ¿No te cansas de actuar como bueno, ya sabes?» Sus ojos brillaron con malicia, y algunos pasajeros cercanos giraron la cabeza, incómodos pero sin intervenir. El corazón de Mateo latía con fuerza. Había crecido en un pequeño pueblo de Andalucía, donde las miradas de desaprobación eran moneda corriente. Había jurado que, al mudarse a Madrid, dejaría atrás el peso de ser diferente. Pero aquí, a 30,000 pies de altura, el pasado parecía alcanzarlo. Quiso responder, pero las palabras se le atoraron. Fue entonces cuando escuchó un clic. Javier, desde su asiento, levantó la cámara. El sonido del obturador cortó el aire como un relámpago. Diego se giró, sorprendido, su rostro endureciéndose. «¿Qué demonios haces?», espetó. «Documentar», respondió Javier, su voz grave y calmada, con un acento madrileño que destilaba autoridad. «Creo que el mundo merece ver cómo un hombre poderoso humilla a alguien que solo hace su trabajo». La cabina se sumió en un silencio tenso. Los pasajeros, que hasta entonces habían fingido ignorar la escena, ahora observaban con interés. Mateo, aún de pie, sintió un nudo en el estómago. No sabía si la intervención de Javier era una salvación o una complicación mayor. Pero algo en la mirada del fotógrafo, una mezcla de furia contenida y compasión, le dio un atisbo de esperanza. Diego se puso de pie, su 1,80 m y su presencia imponente llenando el espacio. «Baja esa cámara, o te arrepentirás», dijo, su tono gélido. Javier no se inmutó. «Adelante, señor Salazar. Deme una razón más para hacer esto viral». Sus dedos acariciaron el botón de la cámara, como si estuviera a punto de disparar de nuevo. Mateo, atrapado entre los dos hombres, sintió el peso de todas las miradas. No era solo un azafato en ese momento, era un símbolo, una batalla que no había pedido pelear. Pero mientras miraba a Javier, algo cambió. Había una chispa en esos ojos oscuros, una promesa tácita de que no estaba solo. La azafata jefa, Clara, una mujer de 40 años con experiencia en manejar pasajeros conflictivos, se acercó rápidamente. «Caballeros, por favor, mantengan la calma», dijo, su voz autoritaria pero conciliadora. «Señor Salazar, ¿hay algo en lo que podamos ayudarlo?». Diego la ignoró, sus ojos fijos en Javier. «Tú no sabes con quién te estás metiendo, siseó». «Oh, lo sé perfectamente», respondió Javier, levantando una ceja. Diego Salazar, el hombre que construye rascacielos y destruye personas. Pero esta vez, alguien está grabando. El avión vibró ligeramente por una turbulencia, como si el cielo mismo estuviera conteniendo el aliento. Mateo aprovechó el momento para retroceder, su mente acelerada. Había pasado años perfeccionando su máscara de profesionalismo, pero ahora sentía que se resquebrajaba. No quería ser el centro de esta tormenta,
Pero tampoco podía ignorar el calor que crecía en su pecho al ver a Javier defenderlo. «Mateo, ¿estás bien?», preguntó Clara en voz baja, tocando su brazo. Él asintió, aunque no estaba seguro. «Solo necesito un momento», murmuró, dirigiéndose hacia la galey trasera. Mientras se alejaba, escuchó a Diego gruñir algo sobre consecuencias. Pero también oyó la voz de Javier, firme y clara: «Haz lo que quieras, Salazar. Pero esta historia ya no te pertenece». En la galey, Mateo se apoyó contra la pared, respirando profundamente. Sus manos temblaban, pero no era solo por la humillación. Era por Javier. Ese hombre, con su cámara y su valentía, había cambiado el rumbo de la tormenta. Y aunque Mateo no lo sabía aún, ese clic del obturador no solo había capturado un momento de injusticia, había encendido una chispa que cambiaría sus vidas para siempre. La noche transatlántica se extendía ante ellos, y el vuelo estaba lejos de terminar. La galey era un refugio temporal, un espacio estrecho lleno de bandejas y el zumbido constante del avión. Mateo se miró en el pequeño espejo junto al carrito de bebidas, intentando recomponerse. Sus ojos verdes, que siempre habían sido su orgullo, ahora reflejaban una tormenta interna, ira, vergüenza, y algo más, algo que no podía nombrar. Javier. Su rostro apareció en su mente, nítido como una fotografía. La forma en que había enfrentado a Diego, sin titubear, con esa calma que escondía una furia contenida. Mateo no estaba acostumbrado a que alguien lo defendiera, no así. En su pueblo, ser gay era un secreto que cargaba como una piedra en el pecho. En Madrid, había encontrado libertad, pero también soledad. Y ahora, en este vuelo, un desconocido había dado un paso al frente por él. ¿Estás bien?, la voz de Clara lo sacó de sus pensamientos. Ella lo miraba con preocupación, sus manos cruzadas sobre el uniforme azul. «Estoy sobreviviendo», respondió Mateo, forzando una sonrisa. «No dejes que ese imbécil te afecte», dijo ella, bajando la voz. Salazar es de esos que piensan que el dinero compra todo, incluso la dignidad de los demás. Mateo asintió, pero su mente estaba en otra parte. Quería agradecer a Javier, pero también temía acercarse. ¿Y si lo malinterpretaba? ¿Y si Javier solo había actuado por impulso, sin intención de involucrarse más? Mientras tanto, en la cabina, Javier revisaba las fotos en su cámara. La imagen de Diego, con su expresión de desprecio, era perfecta. No solo capturaba su arrogancia, sino también el dolor en los ojos de Mateo, apenas visible en el fondo. Javier sabía que esa foto tenía poder. Podía exponer a Diego, pero también podía arrastrar a Mateo a un escándalo que no había pedido. Decidió guardar la cámara y se levantó, ignorando las miradas curiosas de los demás pasajeros. Necesitaba hablar con Mateo, asegurarse de que estaba bien. No sabía por qué sentía esa urgencia, pero algo en la forma en que Mateo había mantenido la compostura, incluso bajo ataque, lo había conmovido. En la galey, Mateo estaba reponiendo las bebidas cuando escuchó pasos. Se giró y allí estaba Javier, llenando el pequeño espacio con su presencia. Su camisa de lino, ligeramente arrugada, y sus brazos musculosos le daban un aire desenfadado pero magnético. «Hola», dijo Javier, su voz más suave ahora. «Solo quería asegurarme de que estás bien». Mateo parpadeó, sorprendido. «Estoy gracias por lo que hiciste ahí». «No tenías por qué». Javier se encogió de hombros, pero sus ojos eran intensos. «No podía quedarme callado. Ese tipo es un matón, y tú no merecías eso». Mateo sintió un calor subirle al rostro, pero esta vez no era vergüenza. Era algo más cálido, más peligroso. «No estoy acostumbrado a que alguien me defienda», admitió, casi en un susurro. Javier sonrió, una sonrisa que era a la vez traviesa y sincera. «Bueno, acostúmbrate. No me gusta ver a la gente pisoteada». El momento fue interrumpido por un pasajero que llamó a Clara desde la cabina. Ella salió, dejando a Mateo y Javier solos. El silencio entre ellos era pesado, pero no incómodo. Había una corriente, algo que ninguno de los dos podía ignorar. «¿Por qué llevas una cámara en un vuelo?», preguntó Mateo, buscando aligerar la tensión. Javier rió suavemente. «Es mi trabajo. Soy fotógrafo».
Capturo momentos, historias verdades. Hizo una pausa, mirándolo fijamente. Como la tuya. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Mi historia? No soy tan interesante. Discrepo, dijo Javier, inclinándose ligeramente hacia él. Tienes fuego en los ojos, incluso cuando intentas ocultarlo. Antes de que Mateo pudiera responder, un anuncio del capitán resonó por los altavoces. Señoras y señores, estamos atravesando una zona de turbulencias. Por favor, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones. Javier suspiró, retrocediendo. Supongo que debo volver. Pero esto no termina aquí, Mateo. Cuando Javier se fue, Mateo se quedó mirando el espacio vacío, su mente dando vueltas. Había algo en ese hombre que lo desarmaba, que lo hacía querer bajar la guardia. Pero también sabía que Diego Salazar no era de los que olvidaban una afrenta. La tormenta apenas comenzaba. De vuelta en su asiento, Javier no podía concentrarse. Pensaba en Mateo, en su fuerza silenciosa, en la forma en que sus manos temblaban pero su voz nunca se quebró. Sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje para su mejor amigo, Luis, un activista en Madrid. Acabo de meterme en un lío. Pero creo que vale la pena. Mientras tanto, Diego Salazar, desde su asiento en primera clase, marcó un número en su teléfono. Encuentra todo lo que puedas sobre un fotógrafo en este vuelo, ordenó a su asistente al otro lado de la línea. Y sobre el azafato. Quiero saber quiénes son, y cómo hacer que se arrepientan. El avión siguió surcando el cielo, pero la verdadera tormenta estaba dentro de la cabina. Las turbulencias sacudían el avión, pero la verdadera agitación estaba en el corazón de Mateo. Mientras servía bebidas a los pasajeros, sus pensamientos volvían una y otra vez a Javier. Había algo en su mirada, en su valentía, que lo hacía sentir visto de una manera que no había experimentado antes. Pero también estaba Diego, cuya presencia seguía siendo una sombra ominosa en la cabina. Mateo sabía que hombres como Diego no actuaban por impulso. Su humillación no había sido un capricho, era una demostración de poder. Y ahora, con Javier desafiándolo, el juego había escalado. Mateo no quería ser un peón en esa partida, pero tampoco podía ignorar la chispa que Javier había encendido en él. En la cabina de primera clase, Diego fingía leer una revista, pero sus ojos seguían cada movimiento de Mateo. Había construido un imperio pisando a otros, y un azafato y un fotógrafo no iban a ser la excepción. Su teléfono vibró con un mensaje de su asistente. El fotógrafo es Javier Torres, 32 años, freelance, conocido por exposiciones sobre derechos humanos. El azafato, Mateo Ruiz, 28 años, sin antecedentes relevantes, ¿procedo? Diego sonrió fríamente y respondió, sí. Asegúrate de que no olviden quién manda. Mientras tanto, Javier, de vuelta en su asiento, revisaba las fotos de nuevo. Había capturado más que la arrogancia de Diego, había atrapado la humanidad de Mateo. En una de las imágenes, el azafato miraba hacia un lado, con una mezcla de dolor y resistencia en su rostro. Javier sintió un nudo en el pecho. No era solo una foto, era una historia que merecía ser contada. Decidió enviarle un mensaje a Luis, su amigo activista: necesito tu ayuda. Esto puede ser grande. Un multimillonario humillando a un azafato gay en un vuelo. Tengo pruebas. La respuesta llegó casi de inmediato: envíame todo. ¿Podemos hacer ruido con esto? Pero Javier dudaba. Publicar las fotos podía exponer a Mateo, y no quería ponerlo en peligro sin su consentimiento. Decidió que necesitaba hablar con él de nuevo, pero la oportunidad no llegó hasta que el avión se estabilizó y los pasajeros comenzaron a moverse. Mateo estaba en la galería trasera, organizando el servicio de cena, cuando Javier apareció de nuevo. Tenemos que hablar, dijo, su tono serio pero cálido. Mateo lo miró, nervioso. ¿Sobre qué? Sobre lo que pasó. Y sobre lo que podría pasar, respondió Javier, apoyándose contra el mostrador. Esa foto que tomé podría cambiar las cosas. Pero no quiero hacer nada sin tu permiso. Mateo frunció el ceño, confundido. ¿Cambiar las cosas? ¿Qué quieres decir? Javier bajó la voz. Diego Salazar es un hombre poderoso, pero no intocable. Si publico esa foto, con el contexto, podría exponerlo.
Mostrar al mundo quién es realmente. Pero también te pondría en el centro de la tormenta. Mateo sintió un escalofrío. La idea de enfrentarse a Diego era aterradora, pero también liberadora. Durante años había ocultado partes de sí mismo, temiendo el juicio. Pero ahora, con Javier a su lado, sentía que podía ser valiente. ¿Por qué haces esto?, preguntó Mateo, su voz apenas un susurro. Ni siquiera me conoces. Javier lo miró fijamente, sus ojos oscuros brillando bajo la luz tenue de la Galei. Porque he visto demasiada injusticia en el mundo. Y porque no sé, hay algo en ti. Algo que me hace querer pelear por ti. El corazón de Mateo dio un vuelco. Nadie le había hablado así antes. Era como si Javier pudiera ver a través de sus defensas, directo a su alma. Pero antes de que pudiera responder, Clara apareció, interrumpiendo el momento. Mateo, necesitamos servir la cena. Y tú, miró a Javier, vuelve a tu asiento. Javier sonrió, guiñándole un ojo a Mateo antes de irse. Hablaremos luego. La cena transcurrió sin incidentes, pero la tensión en el aire era palpable. Diego apenas tocó su comida, sus ojos fijos en su teléfono. Mateo, mientras servía, sentía las miradas de los pasajeros, algunos curiosos, otros compasivos. Sabía que la historia ya estaba circulando en susurros por la cabina. Cuando terminó el servicio, Mateo se tomó un momento para respirar. Fue entonces cuando recibió un mensaje en su teléfono personal, de un número desconocido. Ten cuidado con quién te juntas, azafato. Esto no ha terminado. El mensaje no estaba firmado, pero Mateo sabía de quién era. El miedo lo envolvió, pero también una chispa de rebeldía. No iba a dejar que Diego lo intimidara. No esta vez. Buscó a Javier con la mirada, y lo encontró observándolo desde su asiento, con una expresión que decía: no estás solo. El vuelo continuó, pero la batalla apenas comenzaba. El avión se sumió en la penumbra cuando las luces de la cabina se atenuaron para el descanso de los pasajeros. Pero para Mateo, no había descanso posible. El mensaje anónimo seguía quemándole en el bolsillo, una amenaza silenciosa que lo mantenía en alerta. Cada vez que pasaba por el asiento de Diego, sentía sus ojos clavados en él, como si estuviera marcando su territorio. Mateo intentó concentrarse en sus tareas, pero su mente estaba en Javier. Había algo en él que lo desestabilizaba, no solo por su valentía, sino por la forma en que lo miraba, como si pudiera ver más allá de su uniforme, más allá de las máscaras que había construido con tanto cuidado. En un momento de calma, mientras los pasajeros dormían, Mateo se dirigió a la Galei delantera. Allí estaba Javier, esperándolo con una taza de café en la mano. Pensé que necesitarías esto, dijo, ofreciéndosela con una sonrisa. Mateo la aceptó, sus dedos rozando los de Javier por un instante. El contacto fue breve, pero suficiente para enviar una corriente eléctrica por su cuerpo. Gracias, murmuró, bebiendo un sorbo para ocultar su nerviosismo. Ese tipo, Salazar, no va a parar, dijo Javier, su tono serio. Lo vi hablando por teléfono. Creo que está planeando algo. Mateo suspiró, mostrándole el mensaje en su teléfono. Esto llegó hace una hora. Javier frunció el ceño, su mandíbula tensa. Esto es una amenaza directa. No puedes ignorarlo. ¿Y qué hago?, preguntó Mateo, su voz cargada de frustración. Es mi palabra contra la de un multimillonario. Nadie me va a creer. Te equivocas, dijo Javier, acercándose un paso. Yo te creo. Y tengo una foto que puede hacer que otros también te crean. Pero necesitamos un plan. Mateo lo miró, dividido entre el miedo y la esperanza. ¿Qué clase de plan? Javier se inclinó, su voz baja y conspiradora. Primero, necesitamos más pruebas. Si Salazar está planeando algo, cometerá un error. Y cuando lo haga, estaremos listos. Segundo, necesitamos aliados. Mi amigo Luis, en Madrid, trabaja con una organización de derechos humanos. Puede ayudarnos a darle visibilidad a esto, pero solo si tú estás de acuerdo. Mateo dudó. La idea de exponerse al mundo lo aterrorizaba. Había pasado años construyendo una vida discreta, evitando los reflectores.
Pero también estaba cansado de esconderse, de dejar que hombres como Diego lo pisotearan. Está bien, dijo finalmente, su voz firme. Hagámoslo. Pero prométeme que no me dejarás solo en esto. Javier lo miró a los ojos, y por un momento, el mundo pareció detenerse. No estás solo, Mateo. No ahora, ni nunca mientras yo esté aquí. El resto del vuelo transcurrió en una tensa calma. Mateo y Javier intercambiaban miradas discretas, un lenguaje silencioso que crecía entre ellos. Pero Diego no estaba inactivo. Desde su asiento, enviaba mensajes a su equipo, planeando cómo neutralizar a los dos hombres que habían osado desafiarlo. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Nueva York, la tensión alcanzó su punto álgido. Diego se levantó de su asiento y se acercó a Mateo, que estaba revisando los cinturones de seguridad. Disfruta tus últimos días de tranquilidad, pequeño, susurró, su voz cargada de veneno. Porque cuando bajes de este avión, tu vida va a cambiar. Mateo no respondió, pero su corazón latía con fuerza. Cuando Diego se alejó, Javier se acercó, su cámara lista. Lo vi, dijo en voz baja. Si hace un movimiento más, lo grabo todo. El avión tocó tierra con un suave golpe, pero para Mateo, era como si hubiera aterrizado en medio de un campo de batalla. Mientras los pasajeros comenzaban a desembarcar, sintió una mano en su hombro. Era Javier. Vamos a salir de esta, dijo, su voz firme. Juntos. Mateo asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. Pero mientras caminaban hacia la salida, no podían ignorar la mirada de Diego, que los observaba como un depredador acechando a su presa. El aeropuerto JFK estaba abarrotado, un caos de viajeros y maletas bajo la luz fría de los fluorescentes. Mateo, aún con su uniforme de azafato, caminaba junto a Javier hacia la salida de la tripulación. Cada paso resonaba con el peso de lo que habían vivido en el vuelo, y de lo que aún estaba por venir. Diego Salazar había desaparecido entre la multitud, pero su amenaza seguía presente, como una nube oscura. Mateo no podía evitar mirar por encima del hombro, esperando verlo en cualquier momento. Javier, a su lado, parecía más tranquilo, pero sus ojos escaneaban el entorno con la precisión de alguien acostumbrado a captar detalles. ¿Y ahora qué?, preguntó Mateo, su voz baja mientras pasaban por la aduana. Ahora nos organizamos, respondió Javier, ajustando la correa de su cámara. Vamos a mi hotel. Allí podemos hablar sin que nadie nos interrumpa. Mateo dudó. Ir al hotel de un desconocido, incluso uno que lo había defendido, era un riesgo. Pero algo en la sinceridad de Javier lo hacía confiar. Está bien, dijo finalmente. Pero solo porque no quiero enfrentarme a esto solo. Javier sonrió, y esa sonrisa era como un faro en la tormenta. No estás solo, Mateo. Te lo prometí. En el taxi hacia Manhattan, el silencio entre ellos era cómodo, pero cargado de posibilidades. Mateo miraba por la ventana, las luces de Nueva York reflejándose en sus ojos. Había soñado con visitar esta ciudad, pero nunca imaginó que sería bajo estas circunstancias. ¿Siempre eres tan heroico?, preguntó Mateo, rompiendo el silencio. Javier rió, un sonido cálido que llenó el espacio. No es heroísmo. Es solo que no soporto a los matones. Y bueno, tú me importas. Mateo sintió un calor en el pecho. Nadie, ni siquiera sus amigos más cercanos en Madrid, le había hablado con tanta franqueza. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Javier vibró. Era un mensaje de Luis: sube la foto a las redes. Esto puede ser enorme. Javier le mostró el mensaje a Mateo. ¿Qué opinas?, preguntó. Si la publicamos, no hay vuelta atrás. Mateo respiró hondo. Sabía que exponer a Diego podía costarle su trabajo, su privacidad, tal vez todo. Pero también sabía que callar era permitir que hombres como él siguieran aplastando a otros. Hazlo, dijo, su voz firme. Pero hagámoslo bien. En el hotel, una habitación sencilla con vistas al horizonte de Manhattan, Javier conectó su cámara a su portátil. La foto apareció en la pantalla, Diego, con su expresión de desprecio, y Mateo, de pie, con una dignidad que brillaba incluso en su dolor. Podemos escribir un texto para acompañarla, sugirió Javier.
Algo que cuente tu historia, pero sin exponerte demasiado. Mateo asintió, y juntos redactaron un mensaje. En un vuelo de Madrid a Nueva York, un hombre poderoso pensó que podía humillar a un azafato por ser quien es. Pero no todos nos quedamos callados. Justicia para todos. Cuando pulsaron publicar, el mundo pareció contener el aliento. En cuestión de minutos, los retweets y los comentarios comenzaron a llegar. Algunos eran de apoyo, otros de incredulidad, pero todos coincidían en una cosa: la foto era poderosa. Mientras tanto, en una suite de lujo al otro lado de la ciudad, Diego Salazar veía la publicación en su teléfono. Su rostro se endureció, y marcó un número. Encuentren a ese fotógrafo y al azafato, ordenó. Quiero que desaparezcan de las redes, y de mi camino. En la habitación de Javier, Mateo sintió un escalofrío, como si supiera que la tormenta se acercaba. Pero cuando miró a Javier, que trabajaba concentrado en su portátil, supo que no estaba solo. Y por primera vez, sintió que podía enfrentarse a cualquier cosa. La publicación se volvió viral en horas. En Madrid, Nueva York, y más allá, las redes sociales estallaron con hashtags como justicia para Mateo y no al odio. La foto de Javier, con su cruda honestidad, había tocado una fibra sensible. Pero con la fama llegó el peligro. Mateo y Javier apenas habían dormido, monitoreando las reacciones desde la habitación del hotel. Cada notificación era un recordatorio de que el mundo ahora conocía su historia. Pero también sabían que Diego Salazar no se quedaría de brazos cruzados. A la mañana siguiente, mientras tomaban café en un pequeño local de Manhattan, Mateo recibió una llamada de su supervisor en la aerolínea. Mateo, necesitamos que vuelvas a Madrid de inmediato, dijo la voz al otro lado de la línea. Hay una investigación interna por lo ocurrido en el vuelo. Mateo colgó, su rostro pálido. Quieren suspenderme, dijo, mirando a Javier. Dicen que mi comportamiento provocó un altercado. Javier apretó los puños. Esto es obra de Salazar. Está usando su influencia para presionarlos. No puedo perder mi trabajo, dijo Mateo, su voz quebrándose. Es todo lo que tengo. Javier puso una mano sobre la suya, un gesto cálido y firme. No vas a perder nada. Vamos a pelear esto juntos. Decidieron regresar a Madrid, pero antes, Javier contactó a Luis. Su amigo había movilizado a varios activistas, y un pequeño grupo de periodistas independientes estaba interesado en la historia. La presión pública podría ser su mejor arma contra Diego. En el vuelo de regreso, Mateo y Javier se sentaron juntos, esta vez como pasajeros. La tripulación los miraba con curiosidad, pero nadie dijo nada. Mateo, agotado, apoyó la cabeza en el hombro de Javier, y por un momento, el mundo pareció más pequeño, más manejable. Gracias por no rendirte conmigo, susurró Mateo. Javier lo miró, sus ojos brillando con algo más que solidaridad. No es solo por la justicia, Mateo. Es por ti. Cuando aterrizaron en Madrid, la ciudad los recibió con un amanecer dorado. Pero la calma duró poco. En el aeropuerto, un grupo de reporteros los esperaba, cámaras y micrófonos listos. Mateo. Javier. ¿Qué tienen que decir sobre Diego Salazar? Gritó una periodista. Javier tomó la mano de Mateo, dándole valor. Queremos justicia, dijo, su voz clara. No solo para Mateo, sino para todos los que han sido humillados por quienes se creen intocables. La declaración se convirtió en titular en horas. Pero Diego no estaba inactivo. Desde su oficina en el corazón de Madrid, había contratado a un equipo de relaciones públicas para contrarrestar la narrativa. Publicaron comunicados diciendo que Diego había sido malinterpretado y que la foto era un montaje. Mateo, al ver las noticias, sintió que el suelo se desvanecía. Pero Javier no se rindió. Junto con Luis, organizaron una manifestación frente a las oficinas de Salazar. Cientos de personas se reunieron, sosteniendo carteles con el rostro de Mateo y mensajes de apoyo. En medio de la multitud, Mateo tomó el micrófono, su voz temblorosa pero decidida. No estoy aquí solo por mí, dijo. Estoy aquí por todos los que han sentido que no tienen voz. Gracias a ustedes, y a un hombre valiente que levantó su cámara, hoy puedo decir, no me callaré. La multitud estalló en aplausos,
y Javier, a su lado, no pudo evitar sonreír. Pero en la distancia, Diego observaba desde su ventana, su rostro una máscara de furia. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia de Mateo y Javier se había convertido en un símbolo de resistencia, pero también en un campo de batalla mediático. Diego Salazar, acorralado por la presión pública, intensificó su contraataque. Su equipo filtró rumores sobre Mateo, insinuando que había provocado el incidente para ganar fama. Mateo, sentado en el pequeño apartamento de Javier en el barrio de Malasaña, sentía que el peso del mundo lo aplastaba. No sé si puedo seguir con esto, admitió, mirando las noticias en su teléfono. Están destruyendo mi vida. Javier, que estaba editando fotos en su portátil, se acercó y se sentó a su lado. Están desesperados, Mateo. Eso significa que estamos ganando. ¿Ganando? Mateo rió amargamente. Mi aerolínea me suspendió, mi nombre está en todas partes, y no sé si alguna vez volveré a trabajar. Javier lo miró, sus ojos llenos de determinación. No estás solo en esto. Y no voy a dejar que te rindas. Esa noche, mientras compartían una botella de vino, algo cambió. La tensión que había crecido entre ellos desde el vuelo se transformó en algo más profundo. Cuando Javier rozó la mano de Mateo, no hubo dudas. Se besaron, un beso que era a la vez una liberación y una promesa. Pero la paz fue efímera. A la mañana siguiente, un nuevo escándalo estalló. Diego había presentado una demanda contra Javier por difamación, exigiendo una compensación millonaria. La noticia golpeó como un martillo, pero Javier no se inmutó. Que venga, dijo. Tengo más pruebas. Con la ayuda de Luis y un abogado pro bono, Javier y Mateo prepararon su defensa. Encontraron testigos del vuelo, pasajeros que habían presenciado la humillación de Diego. También descubrieron que no era la primera vez que el magnate usaba su poder para intimidar. Había historias de empleados despedidos injustamente, de activistas silenciados. La batalla legal comenzó, pero la verdadera lucha era en las calles y en las redes. La manifestación frente a las oficinas de Salazar creció, atrayendo a miles de personas. Mateo, que nunca se había visto como un líder, se encontró hablando ante multitudes, su voz cada vez más fuerte. Javier, mientras tanto, seguía capturando cada momento. Sus fotos de la manifestación, de Mateo hablando con pasión, se convirtieron en un símbolo de esperanza. Pero también sabía que cada imagen aumentaba el riesgo. Diego no era de los que perdían sin pelear sucio. Una noche, mientras caminaban por las calles de Madrid, un coche negro se detuvo junto a ellos. Dos hombres bajaron, con expresiones duras. Entren al coche, dijo uno, su voz fría. Mateo sintió el pánico subirle por la garganta, pero Javier lo tomó de la mano. No vamos a ninguna parte, dijo, levantando su cámara. El flash iluminó la noche, y los hombres retrocedieron, desapareciendo en la oscuridad. Esto se está poniendo peligroso, susurró Mateo, temblando. Javier lo abrazó, su calor calmando el miedo. Lo sé. Pero no vamos a parar. El juicio fue un circo mediático. Las cámaras de televisión rodeaban el juzgado, y las redes sociales no dejaban de hablar del caso. Mateo y Javier, ahora inseparables, enfrentaron a Diego en la sala, sus rostros serenos a pesar de la tormenta. El abogado de Diego intentó pintar a Mateo como un oportunista, pero los testigos del vuelo contaron una historia diferente. Una pasajera, una mujer mayor que había estado en primera clase, describió con lágrimas en los ojos cómo Mateo había mantenido la compostura a pesar de la crueldad de Diego. Javier presentó sus fotos, cada una más contundente que la anterior. Pero la prueba definitiva vino de un ex empleado de Salazar, que reveló un historial de abusos de poder. La sala se quedó en silencio cuando el juez leyó el veredicto. Diego fue encontrado culpable de difamación y acoso, y se le ordenó pagar una indemnización a Mateo. Fuera del juzgado, la multitud estalló en vítores. Mateo y Javier se abrazaron, las lágrimas corriendo por sus rostros. Habían ganado, no solo contra Diego, sino contra el miedo que había dominado sus vidas. Días después, la aerolínea levantó la suspensión de Mateo y emitió una disculpa pública. Pero para Mateo, el verdadero triunfo era otro. Había encontrado su voz, y había encontrado a Javier. Una noche, mientras paseaban por el Retiro,
Javier tomó la mano de Mateo. Todo empezó con una foto, dijo, sonriendo. Pero lo que encontré contigo es mucho más grande. Mateo rió, su corazón ligero por primera vez en mucho tiempo. Y yo que pensé que solo eras un pasajero entrometido. Se besaron bajo los árboles, el mundo a su alrededor desvaneciéndose. La historia de Mateo y Javier no terminó con el juicio. Fue el comienzo de algo nuevo, una vida construida sobre la valentía, el amor y la verdad. Y en algún lugar, la cámara de Javier seguía capturando momentos, no solo de lucha, sino de esperanza, de redención, y de un amor que había desafiado todas las tormentas.